Bueno, empezamos así la primera unidad temática de esta materia, que es el espacio arquitectónico. Debido a su extensión, vamos a dividirla en dos partes y ahora vamos a ver la primera parte. Para analizar la primera parte, vamos a ir a la presentación de diapositivas. Iniciamos así esta primera parte del espacio arquitectónico, definiendo algunos conceptos que son importantes para que lo entiendan. En esta primera parte vamos a analizar qué es el espacio, o sea, conceptualmente pienso que va a quedar explicado a lo largo de estas 22 diapositivas, cómo es y cuáles son sus atributos. Para ello vamos a definir, ¿no es cierto?, a partir de un ejemplo. Este es un espacio arquitectónico muy característico, donde observamos que la magnificencia de la escala. ¿Por qué? Porque lo que nos está definiendo es la presencia del hombre. Si nosotros hiciéramos abstracción de la figura humana, veríamos que ese espacio no tiene significado. O sea, lo que le da significado a un espacio arquitectónico es la presencia del hombre. Por consiguiente, para hablar del espacio arquitectónico, tenemos que definir primero al hombre y su comportamiento en el espacio y cuál es la función del hombre en ese espacio y cuál es la función del espacio. Partimos de una aseveración, decimos que el hombre es el sujeto único y fundamental del diseño. Eso significa decir que el hombre es la medida de todas las cosas. Para cualquier propuesta de proyecto arquitectónico, partimos siempre de la interpretación de la forma de vida del usuario, cuál es su comportamiento o cómo actúa él o los comitentes o los integrantes de ese grupo humano, y nos preguntamos y analizamos así cómo viven cada uno de esos integrantes. Si tomamos el ejemplo fundamental para el hombre, que es la vivienda, entonces decimos qué es lo que nos dan, qué es lo que nos da el hombre viviendo en cada uno de sus ambientes, qué resulta, o sea, cómo vive cada ambiente de esa casa. Por ejemplo, cuáles son los vínculos entre esos ambientes que están también dando a entender cuáles son los vínculos de sus integrantes. Entonces, decimos que para diseñar nos debemos informar sobre cuáles son las necesidades de sus integrantes de la familia. Debemos conocer así cuáles son esas necesidades que se plasman en actividades de cada uno de ellos. Debemos así aprender las técnicas para conocer, interpretar el comportamiento de cada usuario. Cuáles son sus requerimientos para poder lograr, respetando las técnicas constructivas que vamos a utilizar, un adecuado proyecto. O sea, cada grupo humano, cada grupo de integrantes de una familia tiene determinadas necesidades y lo plasma profesionalmente el que va a proyectar, el que va a construir en un adecuado proyecto constructivo. Si vamos a proponer un diseño arquitectónico sin conocer las necesidades o los comportamientos de los integrantes de esa familia, nos llevará a una propuesta que no se ajustará a las necesidades del comitente. Razón por la cual, para lograr un diseño funcional que permita condiciones óptimas de vida y confort, debe conocerse cómo vive ese comitente. O sea, partiendo del concepto del hombre, ¿no es cierto?, cuáles son sus necesidades, que se traduce en actividades dentro de la vivienda, y eso va a determinar formas de vida del comitente. Ahora, ¿cuáles son esas necesidades? Si vamos por el caso, por ejemplo, si avanzamos, por ejemplo, las necesidades en este espacio arquitectónico, vemos que son espacios exteriores, donde está presente la figura humana, donde está presente aquí también, son espacios donde se cumplen determinadas funciones. En este caso no tenemos la figura humana, es un espacio arquitectónico creado por supuesto por el hombre, donde hay un elemento que define la escala o a quién está destinado, que es el mobiliario.
O sea que el mobiliario también nos define el carácter o la función del espacio arquitectónico que estamos considerando. Dijimos, entonces hablamos del hombre y su comportamiento, como les venía diciendo, decíamos que el hombre es la medida de todas las cosas, sujeto único y fundamental del diseño, y tenemos que saber cómo vive ese usuario, decíamos. En ese caso hablamos de las necesidades del hombre, cómo usan los ambientes, cuáles son sus necesidades que generan actividades. En este caso tenemos un espacio interior, donde tenemos un espacio de contemplación. Aquí tenemos otro espacio con características diferentes, donde qué es lo que está determinando el tipo de actividad. Es el mobiliario, es la dimensión del espacio. Lo vamos a ir viendo. Lo vamos a ir viendo según sean esas necesidades del hombre, que son algunas naturales y otras adquiridas. Vamos a ir viendo cómo se van definiendo los distintos espacios. En este caso, a título de ejemplo, es un espacio exterior donde se realizan actividades diferentes como descansar, conversar, estar en grupo, parado, sentado, y no es un espacio donde hay un sillón, no hay mobiliario. En este caso hay un espacio exterior, hay una escalinata, pero está totalmente ocupado por el hombre, donde realiza distintas actividades, todas vinculadas al rol que le cabe a cada uno. Conversar, digamos que transitar, contemplar, mirar, estudiar, relajarse. Esto es, ¿no es cierto?, un determinado uso del espacio exterior. Entonces decimos que el hombre tiene dos tipos de necesidades. Y en este caso vamos a hablar de esos dos tipos de necesidades. ¿Cuáles son? Las naturales o fisiológicas, que son comunes a toda la especie humana, como dormir, comer, descansar, protegerse de las condiciones climáticas, la seguridad física. Y las adquiridas o psicológicas, que son complementarias y determinantes de aquellas primeras, y que, según sea la región de la Tierra que se trate, por la situación económica, la posición social, la moda, el medio ambiente natural, por la forma de vida del usuario, desde una vivienda primaria, una mansión o una casa inteligente, cualquiera sea la situación, estas dos necesidades definen el carácter de la vivienda. Y aquí vamos a ver algunos ejemplos que nos están mostrando. Aquí, transitar, circular por una calle, un paisaje nevado, donde el mobiliario, en este caso el vehículo, da el carácter, otro paisaje, o sea, vinculado con el clima, otro tipo de clima que da un carácter diferente de espacio arquitectónico, aquí también otra característica del clima que condiciona el tipo de espacio. Esto vamos ya introduciendo un concepto que los iremos ampliando a lo largo de la materia. Y aquí tenemos dos espacios para analizar que parecen no estar conectados, pero de alguna forma sí están conectados. ¿Cuál es el carácter de estos espacios? Son espacios de transición. ¿Por qué? Porque aquí no hay mobiliario, en este espacio tampoco. Este es un espacio totalmente cerrado, con visuales al exterior, por donde entra el sol a través de las aberturas, de unos límites que son transparentes. Aquí un espacio tal vez similar en cuanto a tamaño, pero que no tiene límites físicos de un lado, sino que tiene límites virtuales como ser el espacio exterior. Bien, ¿qué es lo que los hace común? Ninguno de estos espacios tiene mobiliario, lo cual lo podemos decir que son espacios de transición. Si seguimos avanzando en este concepto, vemos aquí otro espacio que tiene un carácter diferente. Es un espacio con límites, mobiliario, que es una zona de estar, que se vincula a través de una transparencia, de una carpintería transparente, con un espacio de transición que es una galería, con mobiliario propio. Este mobiliario es diferente a este, que es un poco lo que le va dando el carácter.
Bien, aquí tenemos un tipo de vivienda, lo cual determina otro tipo de vivienda que depende del poder adquisitivo del cliente. En este caso tenemos otros ejemplos también, que aquí lo vamos a ir viendo, este otro, y acá podemos definir, perdón, vamos a volver. Y en este caso tenemos, si comparamos, esta es una vivienda de un determinado clima, de una sola planta, que tiene sus características, su espacio conformado en función a las necesidades de este comitente. Y aquí tenemos un edificio de viviendas colectivas, donde aparentemente esta es una vivienda, esta es otra, que seguramente no tenemos la planta, pero tiene todas las funciones básicas donde se cumplen las dos necesidades, las necesidades básicas y las necesidades que son complementarias o elegidas. Aquí tenemos un poder adquisitivo y seguramente aquí tenemos otro. Vamos con otra. Aquí tenemos un determinado comitente que vive de una forma. Tenemos otro comitente que vive de otra manera. Perdón, vamos a volver. En este caso, un espacio exterior, una vivienda muy importante. Y tenemos también otras viviendas para otro tipo de comitente con otras características, otras necesidades adquiridas, pero las básicas siempre están presentes. Seguimos y ahora vamos a analizar lo que habíamos dado como muy al pasar, que es la definición del patrón humano. El patrón humano se define como el hombre con sus características propias también de cada región, que es lo que va a determinar el tipo de vivienda, a partir de dos conceptos que son la antropometría y la ergonomía. Cada uno de estos conceptos los vamos a analizar de manera muy particularizada en la próxima unidad, pero lo que queremos ir aclarando o agregando en este punto es que el espacio el espacio arquitectónico está íntimamente relacionado con el patrón humano, definido al hombre desde el punto de vista del concepto de la antropometría, antropo, hombre, o sea, las medidas del hombre, y la ergonomía, que tiene que ver con el hombre, con el espacio y con el mueble, o sea, de acuerdo al movimiento del hombre, la ergonomía define el tipo de mobiliario que correspondería según el espacio que se trate y según la función que va a cumplir. Y aquí tenemos algunos ejemplos de distintas posiciones del hombre, solamente a título de ejemplo, que van a ir definiendo, obviamente, como se imaginarán, el espacio arquitectónico. En este caso tenemos otro, son espacios vinculados a la vivienda, fundamentalmente a la unidad funcional básica del hombre, que es la vivienda. Un espacio de trabajo con sus medidas acotadas, que lo iremos viendo. Aquí tenemos, les quería mostrar, por ejemplo, el hombre en distintas posiciones definidas por un tipo de mobiliario. Y ahora vamos a ver el concepto de la definición de la función. ¿Qué es la función dentro del concepto o la definición del espacio arquitectónico? Es el rol que le cabe a un espacio según su uso. Para esto definimos la unidad espacial. ¿Cuál es la unidad espacial? Lo vamos a ir definiendo a lo largo de esta última parte, en realidad de la primera parte de la unidad del espacio arquitectónico. Dijimos que la unidad espacial, por ejemplo, en este caso y en este otro ejemplo, vamos a ver dos espacios diferentes, donde
Por ejemplo, en el caso de la izquierda es la cocina. ¿Cuál sería la unidad espacial de la cocina? Sería lo que no se está viendo exactamente acá, el mueble cocina. ¿Cuál sería la unidad espacial en el baño? El inodoro. O sea, es aquel elemento que define la unidad espacial característica. Por ejemplo, el baño no tendría tal función si no tuviera el inodoro. La cocina no sería tal función si no tuviera el mueble cocina que lo define como tal. Básica y conceptualmente es eso. Si avanzamos en los temas, en este caso, por ejemplo, tenemos un espacio atípico que hasta ahora va definiendo como si fuera el interior de una capilla, de una iglesia, ¿no? Pero si lo analizamos, vemos que tiene una escalera, tiene un escritorio, aparentemente el acceso, la cruz, que significa, bueno, es la simbología que define tal vez una capilla, y tenemos un mobiliario cocina, o sea, como que se están mezclando funciones. No está totalmente definida qué espacio corresponde. Puede ser una vivienda, no. Puede ser una iglesia, tal vez. O sea, aquí no hay una definición característica del mobiliario que define al espacio como tal, como el caso de la cocina, o como en este caso, por ejemplo, que son espacios de gran magnitud, que observen, ustedes son diferentes, estos son parecidos, pero digamos, de alguna manera son espacios que están definidos por qué elementos, por el hombre, por supuesto, o por el mobiliario que utiliza el hombre, pero en este espacio, un espacio masivo, a gran escala, a gran magnitud, que define su característica a partir del mobiliario, ¿no es cierto? Como la valija, como todas las personas con valija. Aquí el mobiliario lo definen las butacas, el hombre haciendo uso de ellas como una especie de butaca y escritorio, y aquí simplemente unos bancos que definen el tipo de función de cada espacio. O sea que ya vamos acercando el concepto de que el mobiliario es un poco el que le da el carácter definitivo y funcional a un determinado espacio arquitectónico. En este caso, un espacio exterior, un lugar de estar, de compartir, de recrear, otro espacio, pero digamos también exterior, de recreación, pero con características diferentes. Bueno, conceptualmente, con esta primera parte estamos definiendo lo que es el espacio arquitectónico. Bueno, definimos así